Otro de los puntos controvertidos de la nueva reforma es la regulación de la objeción de conciencia como un derecho individual de cada profesional sanitario. La reforma establece que los sanitarios deben manifestarlo con antelación y por escrito, lo que supone el establecimiento de una especie de lista negra que podría condicionar en muchos casos el futuro laboral de los mismos en la sanidad pública. Hemos querido saber un poco más acerca de este punto y vamos a hablar con don Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional. Don Carlos, saludos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Esto de inscribirse en un registro previo siquiera a que nadie vaya a tu consulta y te pida abortar, sino simplemente yo ya tengo que escribirme ideológicamente que estoy en contra de intervenir en el aborto, ¿es constitucional? Vamos a ver, empecemos afirmando, lo ha dicho la propia ministra Montero, que la objeción de conciencia es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional, lo es, deriva de la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos que reconoce el artículo 16 de la Constitución. ¿A alguien se le pasa por la cabeza la posibilidad de pedir a los ciudadanos que se inscriban en un determinado registro para el ejercicio de sus derechos constitucionales? Es decir, ¿se imaginan ustedes que yo soy profesor universitario, ahora me tocase inscribirme en una lista para ejercer la libertad de cátedra? Porque si no estoy en esa lista, pues no voy a poder enseñar con libertad. ¿A alguien se le ocurre que los ciudadanos que deseen manifestarse por las calles tengan que inscribirse en una lista de ciudadanos con tendencia a manifestarse porque si no están en esa lista no van a poder salir en una manifestación? ¿O una lista de trabajadores que piensen ejercer en algún momento el derecho de huelga porque si no, no pueden ejercer el derecho de huelga? Pues esto es tan absolutamente absurdo como los tres ejemplos que acabo de poner. Crear un registro con médicos que objeten a la práctica que sea contraria a sus conciencias. Si la ministra quiere garantizar lo que ella denomina el derecho constitucional al aborto, cosa que, por cierto, ni es derecho ni es constitucional, si ella pretende garantizar esa prestación supuestamente sanitaria en la red sanitaria pública, que cree un registro de médicos que deseen practicar el aborto y que distribuya a esos médicos de la manera que lo considere oportuno para que haya un centro sanitario público a X kilómetros de distancia de cualquier localidad, de tal manera que la mujer que quiera practicar el aborto no tenga que desplazarse más que a X kilómetros de distancia de su vivienda. Pero no hacer las cosas exactamente al revés, porque, repito, no necesitamos pedir hora para ejercer nuestros derechos constitucionales. ¿Se podría dar el caso de, como yo planteaba al comienzo de la pregunta, de que bueno, esa afirmación de la ministra, pues por ejemplo en Madrid, donde casi todos los centros de salud pública dependientes de la comunidad, los médicos no quieren intervenir en el aborto? ¿Podría darse el caso de que se produjeran despidos para trasladar a otros médicos que sí lo sean? Bueno, volvamos a la cuestión que antes mencionaba. La ministra de Igualdad acierta cuando dice que la objeción de conciencia es un derecho constitucional, pero se equivoca cuando equipara o intenta poner al mismo nivel el derecho constitucional al aborto. No hay un derecho constitucional al aborto. La Constitución reconoce el derecho a la vida, la Constitución obliga al Estado a tener un sistema sanitario que preserve la salud y la vida de los ciudadanos, y no hay ninguna agarradera constitucional para tildar, repito, de derecho y de derecho constitucional a la práctica del aborto, que como mucho puede ser una prestación sanitaria, si queremos llamarla imaginativamente de esa manera. Bueno, pues volviendo a la pregunta, ¿puede sobreponerse el interés del Ministerio de Sanidad o las autoridades sanitarias de ofrecer esa prestación sanitaria al derecho, ahora sí, constitucional de los médicos o de los individuos a seguir su propia conciencia, no realizar actos que violenten su propia conciencia? Evidentemente no. Si no hay ningún médico en la Comunidad de Madrid que quiera practicar abortos y la sanidad pública quiere proporcionar ese servicio, tendrá que buscar otras opciones. ¿Qué sé yo? Contratar médicos confesadamente abortistas. ¿Qué sé yo? Pagarles un billete a otra comunidad autónoma. ¿Qué sé yo? Pagarles un pasaje aéreo a otro país. Pero desde luego no cabe la posibilidad de limitar la libertad de conciencia, ni mucho menos
la prestación de los derechos que como trabajadores tienen los profesionales de la sanidad, por la voluntad de brindar una determinada prestación, repito, llamémosle sanitaria. Buenas noches. Yo le quería lanzar otra pregunta. ¿Cómo es posible que el Constitucional no se haya pronunciado sobre el tema del aborto después de 12 años? A esa pregunta no tengo respuesta. El Tribunal Constitucional ha tenido tiempo de sobra como para reflexionar sobre la cuestión y posicionarse al respecto. Durante estos años han habido mayorías en un sentido y mayorías en otro sentido. El tribunal podría haber resuelto la cuestión que tiene pendiente en múltiples momentos y seguramente en distintos sentidos. Que no lo haya hecho, desde luego, no tiene ninguna explicación jurídica o procesal. La única explicación que se me ocurre, y odio tener que decirlo en estos términos, es una explicación estrictamente política. Decir lo que el derecho le obligaría a decir al Tribunal Constitucional generaría un importante problema político, porque lo que la Constitución le obliga al Tribunal Constitucional a fallar en este asunto es inequívocamente contrario a lo que en estos momentos, circunstancialmente, la mayoría parlamentaria desearía que el Tribunal Constitucional dijese. Desafortunadamente, a este silencio jurídico solamente cabe darle una explicación política y eso es doblemente descorazonador. Quiere decir que, en su opinión, lo que habría que valorar por encima de todo es la defensa del derecho a la vida. Es el único derecho de los que están en juego en este caso que está mencionado de manera explícita en la Constitución. El derecho a la vida y el derecho a la salud. No hay un derecho al aborto y el aborto no puede ser entendido como una manifestación ni del derecho a la salud, ni del derecho a la dignidad, ni del derecho a la libre determinación de la mujer. No es una consecuencia del derecho a la salud porque el embarazo no es una enfermedad, no es una consecuencia de la dignidad de la persona porque el embarazo y la maternidad no disminuyen la dignidad de la mujer y desde luego no es una consecuencia del libre desarrollo de la personalidad porque en el aborto lo que es eliminado es otra persona. Desde mi punto de vista, el aborto no tiene un anclaje en la Constitución. Así lo dijeron, por cierto, nuestros padres constituyentes, que sabían perfectamente lo que querían en el momento en el que lo pusieron en la Constitución. Y así, por cierto, lo están empezando a reconocer otros ordenamientos jurídicos, sin ir más lejos. Hace unos meses el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Dobbs contra Jackson, revirtió la doctrina sentada unas décadas anteriores, que en su momento marcó una línea y que en estos momentos está, desde mi punto de vista, orientándonos en la línea diametralmente opuesta, en la línea del respeto a la vida. Por cierto, no olvidemos que nos encontramos a la cola en cuanto a fecundidad, en cuanto a crecimiento poblacional y que, por lo tanto, esa es una cuestión que habría que mirar también desde una perspectiva sociológica y no simplemente sociológica o social, y no simplemente desde una perspectiva individual. Don Carlos Flores, muchas gracias por la lección y muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado.